Hey, ¿qué más pues calidositos? ¿Cómo han estado? Espero que estén muy bien en este excelente y maravilloso día. Calidositos les quería y calidositas les quería como grabar este video para decirles finalmente cómo me fue con la garantía de Auteco, cuánto se demoraron, eh, qué fue lo que me cambiaron pues en la moto, que yo ya les había dejado por ahí en varios videitos, pero les quiero pues como decir nuevamente. Entonces, calidositos, antes que nada le quiero dar pues como las gracias nuevamente a las personas que se han suscrito al canal, que han visto mis videos, que han dejado sus comentarios. Muchísimas gracias. Calidositos, bueno, aquí le voy a pegar como un aceleroncito a esta moto, aprovechando pues que vamos en esta autopista. Espero que no me regañen en mi casa. Caleocitos, les quiero contar que esto es una excelente y maravillosa Apache modelo 2022 4 válvulas 160. Esta moto no es que sea la más veloz en su segmento, muchachos. He visto por ahí algunos videos que dicen que le sacan 160, 150. La verdad pues no sé cómo se los han sacado, si en bajada, no sé. La verdad, pues yo no soy de las personas que andan muy rápido en las motos, pero bueno, sí les quiero decir que es una moto que tiene muy buen torque, que tiene muy buena potencia, que es una moto que responde muy bien. Caliositos, bueno, yo llevé la moto hace más o menos entre 3 4 días a que me dieran pues lo de la garantía. Ellos me llamaron más o menos a los 8 días, para decirme que ya se había llegado el repuesto, que era un empaque. Era pues la moto tenía pues presentaba una fuga de aceite, se le dañó el empaque de la volante. Afortunadamente pues muchachos, la fuga no era muy mínima, entonces me pude pues yo volver a llevar la moto para la casa. eh, y bueno, como les digo, a los 8 días me llamaron y me hicieron pues el cambio. Pues a mí me parece que me fue bien, y cuando esto es muy fácil decirlo porque no tuve que dejar la moto. Ya cuando uno tiene que dejar la moto, ahí sí la cosa se pone pues como más peluda, ¿cierto? Pero yo pude seguir andando la moto hasta el momento, todo va muy bien. Entonces, ¿qué les quiero decir, muchachos? Que es bueno estar pendiente en ese sentido, porque lo que yo he mirado por ahí es que es muy recurrente que esto pueda pasar en las motos nuevas. Yo me di cuenta más o menos a los 3 días de la moto estar botando, haber presentado esa fuga de aceite. ¿Por qué les digo esto? Porque yo normalmente estoy revisando la moto y la estoy pues como limpiando en esas partes. No me gusta que coja como tanto mugre la moto ahí antes de llevarla a lavar. Entonces, como estaba cayendo demasiada agua, yo no revisé la moto más o menos entre 3 4 días. Entonces, si esto hubiera sido una fuga de aceite mayor, es posible que la moto se me hubiera secado y se hubiera quedado sin aceite, muchachos. Entonces es muy importante estar pendientes, no importa que tengamos una moto nueva, la moto puede fallar. Esto como mi recomendación pues a, no sé, a los que pronto es su primera moto, o a veces que tenemos una moto y porque es nueva pensamos pues que no nos va a fallar. ¿Qué es lo otro que les quería decir, muchachos? Esto es algo que puede ser muy tonto, pero a mí me pasó. Entonces, como a mí me pasó, es posible que pronto a alguien más nos le pase. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Resulta que la moto, bueno, los que ya tenemos la moto sabemos que ella a veces nos coloca problemas pues de encontrar la neutra, o muchas veces eh, nos muestra la neutra y resulta que está en cambio, que está en primera. Entonces, muchachos, yo tenía la moto en mi casa, fui a salir, quizás hasta un poquito, pues necesitaba salir rápido, y al darle el start, esta moto pues sabemos que no tiene CRAN, que es solamente encendido electrónico,
y al darle el start la moto no me encendió. ¿Qué se me vino ahí mismo a la mente, muchachos? Me quedé sin batería. Pero las direccionales me funcionaban y me prendía el tablero. Yo inclusive hasta alcancé, porque iba a recoger a mi esposa, le alcancé a escribir que la moto no me prendía, que posiblemente no la podía recoger. Pero no sé por qué se me vino a la mente, muchachos, que podía estar en primera si me mostrara neutra. Y si la moto está en primera no me va a prender ni por el berraco. La única forma que me va a prender es que yo le apriete el clutch y preciso. Le apreté el clutch y de una la moto me prendió. ¿Y qué pasaba, muchachos? Estaba en primera. Entonces esto pronto le puede pasar a alguno de ustedes, de pronto a alguno que sea su primera moto, que tenga esta moto. Eh, no sé cómo se me quedó en primera, pues y al momento de apagarla no, la moto pues no me di cuenta, pero el cierto caso es que la voy a prender y no me prendía. Y era porque me mostraba neutra y resulta que estaba en primera. Y lo que hay que hacer es verificar primero, muchachos, que no vaya a estar en primera. Y pues se puede hacer eso. Se va a aprender a apretarle close y verificar que no esté en primera y que nos prenda la moto, muchachos. Entonces ahí les dejo pues como esa pequeña cosa que me sucedió para que lo tengan en cuenta, calidositos. Calidositos, también les quería decir que bueno, eh, para que, no sé, la moto tiene un rango de giro muy, pues muy corto. Ella se deja maniobrar, pero tiene un rango de giro muy corto. Esto pues como para que lo tengan en cuenta, porque me ha pasado pues que cuando, hey, de este calidosito, ¿qué más pues calidosito? La buena, excelente, gracias. Bueno, calidosito, entonces para que lo tengan en cuenta que el rango de maniobra de esta moto, el rango de giro es un poco limitado, entonces en el momento más que todo, como cuando uno vaya con una persona o como que vaya pues con pasajero eh, y vaya de pronto a retroceder y a hacer un giro, tengan esto en cuenta, calidosos, y pronto no se vayan a pegar una caída, muchachos. ¿Qué otra cosa me gusta de esta moto? Así pues que me guste, que pronto no les haya dicho, los espejos. Tienen unos espejos grandes que se alcanzan a ver muy bien. Pues tenemos muy buena visual en esos espejos. Caleocitos, bueno, les voy a dejar este videito por acá para no hacerlo muy largo. Dios los bendiga. Nos vemos en un próximo video. Suscríbanse al canal. Espero que les vaya excelente en este maravilloso día. Suerte, calidosos. Hasta la próxima.